Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, que Dios bendiga su vida en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche. Una vez más le agradezco al Señor, pues porque pone este deseo en mi corazón. Desde muchos años ya atrás, el Señor, desde que Él obró en mi vida, que cambió mi vida, me sanó, me convirtió totalmente, eh, puso este deseo de mandar su palabra, de hacer devocionales a personas que necesitan, porque todos somos necesitados del Señor. Todos necesitamos de sus proezas, todos necesitamos de su grandeza, de sus maravillosidades, todos necesitamos de sus milagros, de su palabra, de sus promesas. Todos necesitamos de la protección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que la palabra dice que los tiempos se acortarán, y son tiempos que yo sé que muchos se han dado cuenta que el tiempo pasa demasiado rápido, los minutos, las horas, los días, las semanas, y es cuestión de tiempo para cuando ya la trompeta suene. Tenemos que estar atentos, dice la palabra, velad en todo tiempo. Esta palabra velad en todo tiempo no solamente se refiere a que tenemos que trasnochar, que tengamos que levantarnos en las madrugadas. Te pide el Señor, claro que sí, vela en todo tiempo, levántate, no seas perezoso, levántate en las madrugadas, ríndete a mí, busca de mi presencia, órame, ora a mí, dice el Señor, pídeme, yo te daré. Entonces la palabra dice velá en todo tiempo. Pero es interesante porque no solamente es madrugar, no solamente es levantarse en la madrugada. Velad en todo tiempo, dice la escritura, en todo tiempo. Puede ser en madrugadas y puede ser de mañana. Porque dice la escritura, de mañana, tarde y noche oraré y Él escuchará mi voz. Entonces tengamos presente que necesitamos del Señor, necesitamos conocerlo, necesitamos aprender de su escritura, y nada mejor que escudriñarla. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, así como le pidió Salomón. Salomón no le pidió riquezas, no le pidió poder para destruir a sus enemigos, para nada. Salomón lo único que le pidió al Señor es: Señor, dame sabiduría y ciencia para poder dirigir a tu pueblo, para poder hablarle a tu pueblo. Y entonces el Señor le dijo: por cuanto no has pedido riquezas, ni gloria, ni poder, yo te daré todo esto. Todo esto se te añadirán, porque no me pediste poder, me pediste sabiduría, me pediste humildad, templanza. Entonces es lo bueno de conocer su palabra. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo, nos rendimos plenamente con todo el corazón y aprendemos, investigamos su palabra. Es muy necesario investigarla para llegar a fondo y más a fondo, y no hay nada mejor que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esté de parte de nosotros, porque con el Espíritu de Dios uno puede llegar todavía más a fondo y conocer más, todavía más su palabra. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Dios les bendiga nuevamente, y voy a comenzar este tema. Lo encontré muy interesante porque esto es lo que nos está pasando a todos nosotros. Me incluyo también, porque yo también he fallado en cosas así. El tema que les traigo, amados hermanos, es orar y accionar. Dice que el término de oración viene del griego, que es orakion. Quiere decir oración, orar y accionar. Estar orando y también obrar. Tienes que levantarte y ponerte pilas y accionar. No solamente se trata de orar. Entonces quiero, a medida que les vaya explicando este bonito tema, necesito que me escuchen con oídos circuncidados. Vamos a escuchar con oídos circuncidados y pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a entender, porque mucha gente alrededor del mundo está equivocada. Piensa que el simple hecho de estar orando y orando día y noche, piensa que va a resolver sus problemas.
piensa que le va a bajar todo del cielo y la verdad no es así. Si tú oras y no accionas, no sirve de nada. Entonces vamos a entrar en este tema y que Dios le bendiga, hermano, y empecemos, ¿verdad? Muchas veces no te has preguntado, ¿por qué oramos y no sucede nada? Muchas personas atribuyen esto a la falta de fe. Muchas personas creen que es por falta de fe que no sucede nada cuando oras. Ok, vamos a ver si es cierto esto. La Biblia nos asegura que sin fe es imposible agradar a Dios. Correcto. ¿Qué es pues la fe? ¿Qué es la fe? Ok, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Ok, vamos al libro de Santiago. Al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 y 18. Es hermoso cuando lo explicamos todo conforme a la Escritura, sin quitar ni poner ninguna sílaba de más. Santiago 2, 14, 18. El 14 dice: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe? ¿De qué te sirve a ti o de qué me sirve a mí alegar que tengo fe si no tiene obras? Mire qué hermoso. Es necesario tener fe, confiar en el Señor. Señor, quiero esto. Señor, yo te pido una casa. Señor, yo te pido un trabajo. Señor, Pero hermanos, si no hay obras, pero hermanos, si no hay acción, si tú le estás pidiendo al Señor que te dé tal cosa, por ejemplo, yo sé que muchas veces he puesto esto de ejemplo, pero es necesario porque todo concuerda, los ejemplos más la palabra. Algunas veces hay personas que están enfermas, demasiado enfermas, y le piden al Señor: Señor, yo creo en ti, Señor, sáname, Señor, y esto. Pero son de esas personas, amado hermano, que no les gusta visitar un hospital. Mira, es hermoso confiar en el Señor, es lindo confiar en Dios y tener fe en Él que te va a sanar. Yo confié en el Señor. Yo estuve enfermo. Visité varios médicos. Quiero que entendamos este punto. A veces es necesario visitar los médicos porque pueden solucionar tu problema. Y a veces los médicos no pueden solucionar ese problema, sino el único de arriba. Y yo primeramente solicité médicos, visité hospitales, hice de todo y nadie pudo encontrarme nada. Me sentía destrozado, pero recibí ayuda de lo alto. El Señor estaba ahí para mí. Yo sé que un día de estos voy a contarles ese testimonio, porque es un testimonio muy poderoso. Pero para no alargar este tema, solamente voy a decirles que muchas veces hay cosas que Dios quiere que obedezcamos. Por eso Él dejó autoridades terrenales. Él dio conocimiento al ser humano para realizar toda clase de cosas, descubrir medicamentos, medicinas, vacunas y todas esas cosas para nuestro beneficio. Y muchas veces nosotros nos confundimos en eso. Creemos que todo es Dios, que todo es Dios, que todo es Dios. Es hermoso orarle a Dios, porque Dios te puede ayudar. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura que la obediencia es más poderosa que cualquier sacrificio. Y a veces Dios quiere que nosotros obedezcamos a las autoridades de la tierra. Porque sé que en la Biblia dice que el que rechaza la autoridad terrenal está rechazando la autoridad que Dios dejó aquí en el mundo, que Dios puso aquí en la tierra. Entonces a veces es necesario acudir a los médicos, pero cuando los médicos no pueden hacer nada, tenemos que recurrir al Señor. Y a veces el Señor no puede y no quiere, no es que no pueda, el Señor lo puede todo, Jesús puede todo, pero a veces Él no sana
porque quieres que te sometas también a las autoridades terrenales, quiere que sea obediente. Si es momento de visitar un médico, visítalo, porque te puede ayudar. Ahora, si es momento de visitar la presencia de Dios, visítalo, porque solo Él te puede ayudar. Son dos cosas que tenemos que entender muy bien. El tener fe, pero si tú no accionas, si no te pones las pilas y si no le pones rienda suelta a lo que tienes que hacer, no sirve de nada estar en constante oración. Puedes orar, orar y orar y nada va a pasar. Por ejemplo, estás pidiendo un trabajo, ok, estás cansado, tienes deudas y sacas tu calculadora y empiezas a sacar sumas y empiezas ahí a hacer cálculo y te sale con que debes un chorro de cosas, hermano. Entonces estás pidiéndole al Señor, Señor, voy a mandar mi currículum por vía internet, voy a mandarlo por vía de computadora, ok, y mientras yo estoy aquí en la cama, aquí en la hamaca, en mi cama, tomando un juguito, tomando un refresquito, soplándome la cara, sacándome las cejas, y que el trabajo llegue a mi puerta, jamás. Eso no sirve. Eso no funciona así, amado hermano. Perdóname, mi intención no es ofenderlo. Mi intención no es lastimarlo, mi intención es matarlo, hermano. Mi intención es matarlo, hermano, pero a base de la palabra, con todo amor y cariño. Tenemos que entender que solamente orar no sirve. Si tú no te pones pilas y te levantas y tú vas a buscar el trabajo a la antigua. ¿A la antigua como qué, hermano Samir? Ok, a la antigua de levantarse, bañarse, perfumarse, lavarse los dientitos, lo que tengas que hacer, sacar tus cejas, lo que quieras hacer y salir a buscar el empleo. ¿Tienes deudas? Órale al Señor. Sal a buscar tu trabajo y ponle fe, que el Señor va a activar ese trabajo. Pero si eres de esos, mi amada, mi amado que solo quiere orar las 24 horas, pero sin salir de la casa, sin accionar. Por eso la palabra oración no es solamente oración, es postrarse, es hincarse. No, eso no significa oración. Eso no quiere decir que es oración. O sea, la oración no es solamente arrodillarse. Hermano, quiero que, mire, no me malinterprete. Simplemente le pido ayuda al Señor cada vez que tengo estos devocionales, que me dé sabiduría para poder hablarles y para poder yo mismo autoevaluarme y también aprender de esta palabra. Es cierto, la estoy diciendo, está saliendo de mi boca, pero es el Señor que está usando cada palabra, cada sílaba, cada microsílaba. El Señor Espíritu Santo es el que está obrando en este momento. Yo le pido al Señor que me dé sabiduría, porque yo sé que hay gente que se ofende, pero no es por faltarle el respeto, sino que hay que aprender de la Escritura, hay que aprender de la palabra. Mire, hermano, el Señor no nos llamó a la religiosidad. Tengamos mucho cuidado en la religiosidad, porque hay muchos pastores, y yo he escuchado con mi oído, yo he escuchado lastimosamente que hay pastores que dicen: nosotros somos religiosos, yo soy religioso y nada nos va a sacar de este camino, nadie nos va a hacer cambiar de opinión. Grave error de Satanás. Pastores que uno los conoce muy bien y usan esos términos de religiosos. Hermano Samir, ¿pero qué es religiosidad? ¿Quiénes son los religiosos? Ok, Nicodemo era un religioso. Nicodemo se sabía de Génesis hasta Apocalipsis, y él también jugaba sopa de letras y te hacía bailar en un dedo conforme a la palabra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús una vez? Se encontró a Jesús y Jesús lo confrontó y le dijo: si no naces de nuevo, Nicodemo, no podrás ver el reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo, hermano Samir? Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Nacer de nuevo es sumergirse en el Espíritu, sumergirse en agua, no en agua literal. No estoy hablando de agua literal, agua de la tierra, como por ejemplo sumergirse
cuando uno se bautiza. No, no estoy hablando de eso. El bautismo es importante, muy importante, pero este es otro tema. Me refiero a sumergirse en el Espíritu, en el agua que es el Espíritu, espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque si nos sumergimos espiritualmente, el Señor empieza a obrar en nuestra vida. Empieza a cambiarnos ese carácter tan horrible, esas maneras de contestar tan feas, que cuando tu esposa te dice, amor, quiero que vayas a la pulpería, anda vos que tenés pies para hacerlo. O viene y dice el marido, amorcito, tengo hambre, hazme unos 3 huevitos, levántate y hazlo tú. Hermanos, todo eso cambia el Señor cuando nos sumergimos en el Espíritu. Por eso el Señor le dijo, no podrás ver el reino si no naces de nuevo. Aunque sepas la palabra, aunque hagas bailar a otra gente, a otras personas, conforme a la Biblia, pero si tu interior está más negro que el color negro, que un panteón, hermano, no podrás ver el reino de Dios. Otra clase de religiosidad son los fariseos, lo mismo. Los fariseos se sonaban las palmas, el pecho en las sinagogas, vaya, en las sinagogas como por ejemplo en las iglesias. No estoy hablando mal de las iglesias, ¿verdad? Estoy hablando mal y estoy tratando de hacer entender de aquellas personas que actúan mal, que no están conforme a la justicia que Dios quiere. Estoy tratando, hermano, de hacerle entender que la religiosidad no es de Dios, ¿verdad? No estoy hablando mal de nadie. Los fariseos eran clase de personas que hoy existen. Hay muchas personas a nivel mundial que se comportan como fariseos. Predican bonito, predican sobre la palabra, hermoso, de Jesucristo, de la resurrección, del arrebatamiento y todo eso, hermano. Pero tienen envidia de los demás hermanos. Pero sienten envidia de las ovejas que ellos mismos pastorean. No los dejan desarrollarse porque tienen miedo que les quiten el puesto en la iglesia. Hermano, dejemos de ser fariseos, que Dios no quiere religiosidad. Hay mucha religiosidad en las iglesias y Dios no nos ha llamado a ser religiosos. Dios nos ha llamado a la realidad que es Cristo Jesús. ¿Y qué es la realidad, hermano Samir? La realidad es la palabra. Es la palabra de Dios de principio a fin, sin dejar ninguna sílaba, ni coma, ni palabra a un lado. No solamente predicar lo bonito, lo hermoso, porque eso nos gusta, que nos prediquen lo lindo, pero ¿y lo fuerte? Y eso que nos va a dar puñaladas en el corazón, en el pensamiento, en la mente, en el ego, en el orgullo. ¿Dónde está esa palabra? Tiene que predicarse también. Porque por esas palabras fuertes es donde el Señor va a actuar. No solamente en las palabras bonitas. Entendamos eso. Que si actuamos como religiosos, no vamos a ir a ninguna parte. Porque Dios no es religiosidad. Dios es amor y es verdad. Verdad de la palabra. Aleluya. Entonces, amado hermano, este tema de orar y accionar, de nada te sirve solamente tener fe. De nada te sirve solamente estar orando y no haces nada. Mira, sigamos en Santiago. El capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? No se puede. No te va a salvar solo la fe. No te va a salvar solo con que tengas fe en Dios. Si no buscas una iglesia, si no buscas un templo donde adorar al Señor, porque es bíblico, congrégate. Si solamente tienes fe, pero no buscas un lugar para adorarle a Dios, ¿de qué te va a servir eso? Porque el Señor mismo te dice, congrégate, no dejando de congregar. ¿Verdad? Versículo 18. Sin embargo, alguien dirá, ¿tú tienes fe?
y yo tengo obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. De nada te sirve solo la fe y de nada te sirve solamente obras, ¿verdad? Porque una cosa también es solo obrar y no tienes a Cristo en tu corazón. Andas caminando conforme a lo que crees que es correcto y no es correcto. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro la fe por mis obras. Eso es lo hermoso. Te muestro la fe por mis obras. Lo que yo creí, lo que oré, lo que le pedí al Señor, yo salí a buscarlo también. Me moví, me cambié, me puse guapo y fui a buscar mi trabajo y le dije al gerente o al dueño, contrátame, yo no te voy a fallar. Yo estoy aquí para luchar y trabajar. Entonces, la fe por mis obras. La fe por mis obras. Entendamos que solo la oración no sirve si no te pones en acción. Estás viviendo en una situación bien complicada, tal vez de calamidad. Tal vez no puedes llevar pan a la mesa de tus hijos. Tal vez ya te aburriste de andar de casa en casa pidiendo, porque hay gente, hay personas así, discúlpenme, no es mi intención ofenderlo, mi intención es matarlo, como ya les dije, ¿verdad? Con amor y con mucho respeto. ¿De qué te sirve andar de casa en casa, hermano? Esas personas van a aborrecerte, esas personas se van a cansar. Y lo que estoy diciendo es verdad. Si tú estás pasando un problema así, una pobreza tan extrema, órale al Señor, pero no solamente le ores, levántate y busca un trabajo. Si tienes todos tus miembros del cuerpo completos, tienes tus manitos, tienes tus pies, tienes tus ojitos bien hechitos, ojos azules, bien guapito, un cuerpo robusto y lindo, levántate, busca un empleo. No te quedes con los brazos cruzados, que Dios no está en par, Dios no va con los perezosos. A Dios no le gusta la pereza, a Dios no le gusta a las personas perezosas. A Dios no le gusta esas personas que solamente creen que por estar en la cama, que solo porque creen que les están, por decirlo así, que los están manteniendo, ese es suficiente, eso es suficiente para el vivir. No, amado hermano, independientemente cuántos años tengas, qué edad tengas, si estás viviendo con tus padres, no importa, puedes buscar un empleo, ponerte a trabajar y ayudar a tu casa, ayudar a tu hogar. O si tienes familia, más aún. Dice la palabra de Dios, el que no provea para los suyos, mucho menos para los de su casa, este ha negado la fe, dice la Biblia, y es peor que un incrédulo. Lo dice la palabra, no lo digo yo, amado hermano. Ponte de pie y ponte en acción, no solamente orar y estar en ayuno y ayuno y ayuno y ayuno y vivir en la iglesia día y noche, porque eso no te va a salvar. Eso se llama religiosidad. Y Dios no nos ha llamado a la religiosidad. Voy a leerles un pasaje. No les digo que no vayan a la iglesia, porque estar congregados es hermoso. Pero Dios es un Dios de orden y de principios. Y tenemos que aprender eso. El libro de Proverbios. Reprensión de la pereza. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6. Observa la hormiga, oh perezoso. Mire qué palabra. Observa la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y serás sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Mire, recoge.
en el tiempo que hay que trabajar, amado hermano. La hormiga recoge en la siega, en el tiempo de actuar, de accionar. Ella recoge su alimento, trabaja. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso? No basta solamente oración, sino que hay que accionar y poner cartas ya en el asunto, ponerle baterías al cuerpo y salir a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?, dice la Escritura. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar otro poco las manos sobre el pecho. Así vendrá tu necesidad como un merodeador, y tu pobreza como hombre armado. Aleluya. Dios es bueno y Dios es santo. Y nosotros muchas veces somos necios. Sigamos adelante. Entendamos que no se trata solo de orar, sino de accionar. Y luego, por fe, colocarlo todo en manos de Dios y todo te va a salir bien, amado hermano. ¿Ok? Pasajes bíblicos sobre las obras, o sea, acciones de Dios. Salmo 66:5. Dice la palabra: vengan y vean las proezas. Las proezas son las maravillas. Vengan y miren las maravillas. Las proezas en la versión NBI. Estoy con la versión NBI, nueva versión internacional, ¿verdad? Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor, en nuestro favor. Mira que si oras y te pones en acción y la fe la depositas en Él, Dios va a actuar a nuestro favor. Pero si tú vienes y solo pasas orando, sonándote el pecho, hermano, como hacían los fariseos en las sinagogas, solo pasas palmeando y tronando tu pecho en las iglesias, hermano, pero tú no ves avance en tu vida, no ves prosperidad, y preguntas después: Señor, pero ¿por qué me he congregado desde niño y miro que no paso de aquí, que mi vida no está en desarrollo, no tengo pero ni una bicicleta? ¿Qué pasa, amado hermano? Es porque no te pusiste en acción. Al Señor no le sirve solamente la oración. Seamos obedientes. Al Señor lo que le sirve es la obediencia. El Señor no te ha llamado para pasar calamidades en este mundo. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Amén. Si tú dices que Dios es tu Dios, si tú dices que Jesús es tu Dios, entonces tienes que ser obediente. No solamente es orarle a Él, sino que ponerte en acción. Levántate y ponte en acción, porque Dios quiere un pueblo obediente, un pueblo que luche. En las guerras de antes de Israel, ¿cómo luchaban esos ejércitos grandes de Israel? Con espada. Ganaban sus batallas con espada en mano. Ellos oraban a Dios y le pedían valentía y victoria, pero para obtener esa victoria, ellos peleaban y guerreaban. Ellos oraban y accionaban y ponían la fe en Cristo, en Dios, y les daba la victoria. Aleluya. Dios te bendiga, amado hermano. No es mi intención lastimarlo, es matarlo, hermano. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Sigamos adelante. Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Obras no se trata solamente obrar en las iglesias, obrar en la iglesia,
estar cuidando la iglesia. Es importante todo eso, claro que sí, porque es templo de nuestro Dios. Y tenemos que mantener el templo de Dios nítido, hermano. Brillante, hermano. Pero no se refiere eso a la palabra solamente. A eso es lo que me refiero, que en estas ocasiones de sermón, le pido a Dios que el que me oye con oídos circuncidados, porque estamos viendo debajo de la letra, no solamente lo que los ojos ven. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Obras, si no tiene acción la fe, no sirve. Si no tiene acción la oración, no sirve. Oración, acción y fe. 3 cosas por las cuales Dios va a obrar en tu favor. Entendamos que la oración debe estar impregnada por la vida y acción externa. ¿Qué relación hay entre la oración y la vida? Es una pregunta que hice y aquí tengo la respuesta. La oración te ayuda a encontrar guía en tu vida. Cuando oras a Dios en privado, puedes procesar y resolver las situaciones difíciles de tu vida. Dios siempre nos escucha. A menudo nos proporciona respuestas. Mira, Dios nunca te deja solo. Cuando tú oras, Él te responde. Pero en esa respuesta que Él te da, Dios te pide, ok, me estás orando, me estás pidiendo, entonces levántate y ponte en acción. Levántate, ponte en acción. Yo te voy a ayudar. Porque del cielo no te va a caer nada, hermano. Claro que existen milagros que caen del cielo. Dios hace milagros, no digo que no, pero hay situaciones las cuales no solamente basta la oración, sino la acción. Quiero que entendamos eso. Dios siempre nos escucha y a menudo nos proporciona respuestas específicas y la guía que buscamos. La oración no siempre tiene que hacerse con palabras, entendamos eso. La oración no solamente tiene que hacerse con palabras. ¿Qué quiere decir eso? Sino en pensamiento e intención. O sea, con un pensamiento decidido a lo que tú vas a hacer, a lo que yo voy a hacer, con la intención positiva que tiene que hacerse. Con la intención de que, Padre, estás pensando en tu pensamiento. Es un ejemplo. Voy a hablar como que si estoy pensando, ¿verdad? Pero estas palabras, ponlas en tu pensamiento. Padre, yo voy a hacer esto. Padre, voy a levantar este negocio, voy a poner una venta de comidas. Papá, si es de tu voluntad, que fluya como el río, pero si no es de tu voluntad, que se cancele. Padre, pero tú ves mi necesidad, pero lo voy a hacer con la mejor intención del mundo, con una intención positiva. Y entonces el Señor empieza a orar. Entonces el Señor viene y dice, tus intenciones son buenas. Tus intenciones son sanas, lo haces sin envidia, lo haces para no competirle a nadie. Voy a bendecirte. Puedes conmover el corazón de Dios, pero tienes que accionar, levantarte de dormir. No solamente basta orar. Alejémonos, reprendamos toda religiosidad, que la religiosidad es una trampa de Satanás. La oración no siempre tiene que hacerse con palabras, sino en pensamiento e intención. Si uno carece de este amor, escuche bien, si usted carece del amor de pensamiento e intenciones positivas y deseo, es inútil tratar de forzarlos. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Oiga lo que el Señor dice. Así será mi palabra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. Puede ser en un ministerio, puede ser en un trabajo, puede ser en un negocio, puede ser en una empresa. No solamente se trata de ministerio, no solamente se trata de iglesias, sino que también en empresas, trabajos, carreras, en todo lo que Dios bendiga. Dios bendice en todo, no solamente en una rama ni en una cosa. Dios bendice tu vida y de muchas maneras Dios puede bendecir tu vida. Aleluya. Quiero leerles un pasaje sobre la inteligencia y con esto cierro. Primera de Pedro 1, 13 al 14. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes. No te dice hijos religiosos. No te dice hijos desobedientes. Aquí no dice eso. Como hijos obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. O sea, ¿qué quiere decir malos deseos que tenían antes? Puede ser cualquier cosa, hermano. Todas las cosas negativas que tú hacías antes, que yo hacía antes. No hay que moldearnos a ellos. Hay que despojarnos de eso. Porque eso no nos va a llevar a nada. Eso no sirve. Eso no sirve. Toda picardía, toda borrachera, toda pereza, toda cosa inmunda, eso no te sirve. No nos moldeemos a las cosas pasadas. No se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. No seamos ignorantes. Tenemos que conocer la palabra y tampoco dejemos que nos engañen, porque hay muchos pastores, falsos profetas. Hay muchos pastores predicando por ahí solamente religiosidad. Y cuando uno los confronta y empezamos a hacerles entender que no está bien lo que están diciendo, que no está bien lo que están predicando, se enojan y se ponen contra ti. Eso está pasando en todo el mundo, no solo aquí en Honduras. En todo el mundo pasa esto y es necesario que se predique. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Probad los espíritus a ver si son de Dios. Probad. Tienes la autoridad de parte de Cristo de probar a cualquier pastor, a cualquier siervo, a cualquier evangelista, a cualquier profeta, a cualquier apóstol. Tú puedes probarlos. ¿Con qué? Conforme a la palabra. Pidiéndole a Dios sabiduría, estudiarla. Tú estúdiala. Que nadie te la cuente. Tú estúdiala. Y ahí tú vas a saber si lo que se está predicando es correcto. ¿Verdad? No solamente es orar, es accionar. Y una de esas acciones es levantarte, abrir tu Biblia, ponerte en acción y leer la palabra, escudriñarla, entenderla, investigarla, lo que quieras. Con ayuda de Dios todo es posible. Y nadie te avergonzará, porque tú estás conociendo al Señor. Y ellos viven en la ignorancia de la religiosidad. Tema de hoy, orar y accionar. Recuerda, amada y amado hermano, no sirve solamente orar. La oración no sirve si no va con la acción y con la fe. Oración, acción y fe. Los tres son uno solo. Así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Y así como el agua de la tierra, el agua que tú tomas, en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, es uno solo. Agua es agua, sea líquido, sea sólido o sea gaseoso, es agua. Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu familia, tus hijos, tus pensamientos, tu trabajo, y declaro en el nombre de Cristo, yo sé, lo declaro,
que orarás, accionarás y tendrás fe en el Señor y todo te va a salir bien. Te levantarás y buscarás los medios por dónde salir adelante y cómo salir adelante, y con ayuda de Dios todo te va a salir bien. Dios te bendiga.